Hermanos, no es fácil hablar del tema que vamos a hablar hoy, porque hablar de esclavitud es como regresar en el pasado. No es muy bonito hablar de esclavitud. No es muy elegante decir que somos esclavos. Mucho más cuando entendemos que la esclavitud definitivamente se acabó en el año 1865, donde el 1 de enero de 1863 entró en vigor la proclamación de emancipación de los esclavos, que afectaba únicamente, principalmente los Estados Unidos, y su gran presidente Lincoln comunicó de una vez por todas que quería mandar estos esclavos a algún lugar en algún otro país. Y él dijo: vosotros y nosotros somos razas diferentes. Tenemos entre nosotros la mayor diferencia que existe entre prácticamente cualquier raza. No necesito discutir si es correcto o incorrecto, pero esta diferencia física es una gran desventaja para ambos. Creo que vuestra raza sufre mucho y en parte por vivir entre nosotros, mientras que la nuestra sufre con vuestra presencia, dijo Lincoln. Vuestra raza, añadió, está sufriendo, a mi juicio, el peor y mal infligido a cualquier pueblo. Pero incluso cuando ya no seáis esclavos, todavía estaréis lejos de ser puestos en igualdad con la raza blanca. En este gran continente, ni un solo hombre de vuestra raza es considerado igual a un solo hombre de los nuestros. Id al lugar donde mejor se os trata. Lincoln había decretado deliberadamente que estos esclavos ya estarían libres de la opresión de la esclavitud. Pero hermanos, la palabra de Dios, la verdad de Dios, siempre es contracultural. Y la noción de hablar otra vez de esclavitud no es la excepción en la Biblia. Encontramos la palabra esclavitud del comienzo al fin. De hecho, es difícil imaginar este concepto hoy, en nuestra edad, en nuestro siglo, si no ofende a las personas. Decir que somos esclavos es una ofensa. Llamar a alguien de esclavo o hablar de esclavitud en nuestra sociedad occidental pone un precio alto a la libertad de la persona y libertad de elección. Todos nos creemos libres. Así que cuando presentamos las buenas nuevas en términos de relación esclavo y amo, va en contra de todo lo que nuestra cultura aprecia, de todo lo que nuestro yo quiere. Queremos ser libres, queremos ser dueños de nuestra nariz, queremos ser dueños de todas las cosas. Y el enfoque controversial, político, es el enfoque del Evangelio, que va en contra de nuestra cultura. Y es precisamente ahí donde Cristo Jesús usa este lenguaje tan fuerte para nosotros hoy, para decir qué significa seguir a Cristo. El concepto de cristiano, hermanos, ha sido cambiado justamente porque las personas quieren ser libres. Si tú lees los libros de los mártires, un historiador dijo que los primeros cristianos de la historia respondían a los soldados romanos a todas las preguntas sobre ellos con la siguiente respuesta muy corta:
soy cristiano. Una y otra vez le causaba confusión a estos jueces, a estos hombres soldados que le hablaban y le preguntaban, ¿quién eres tú? Y los primeros cristianos decían, ya te lo he dicho, soy cristiano. Y esto dice, ¿quién soy? Dice el nombre de mi país, de mi familia, mi profesión y a dónde voy. Por eso seguir a Jesús era la suma de toda su existencia. La iglesia primitiva entendía que seguir a Jesús era seguir un rey, un amo, un señor. En el momento en que la vida misma pendía de un hilo, nada le importaba excepto identificarse con su amo, con su Señor. Para los creyentes fieles, el nombre cristiano era mucho más que un designio religioso. Ser cristiano era mucho más que venir a un culto. Ser cristiano definía todo acerca de ellos, cómo veían el mundo, cómo enfrentaban sus trabajos, cómo amaban sus esposas, sus familiares. Esto hablaba de la transformación total que Dios había producido en sus corazones y daba fe de la realidad que en Él se habían renovado completamente. Llamarse cristiano era decir que nos habían muerto a su antiguo modo de vida, habiendo nacido nuevamente a la familia de Dios, y por lo tanto ser cristiano para el primer siglo no era simplemente un título, sino una forma completamente de pensar, de vivir, que tenía implicaciones a la forma como vivían y cómo morirían. Hermanos, en la historia de la iglesia había muchos esclavos. Principalmente en el principio, los primeros siglos de la iglesia, y era muy difícil vivir entre amos y esclavos en el mismo lugar. Líderes de un hogar, ¿cómo podemos andar juntos? ¿Cómo podemos caminar juntos? Esta es la preocupación del apóstol Pablo. Algunos esclavos cristianos seguían sirviendo bajo sus amos no cristianos. Y es interesante que nosotros no veremos ni en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento una lucha por los profetas, apóstoles o Jesucristo de abolir la esclavitud. Y por eso los liberales se enfadan y creen que Dios no es sensible a los seres humanos. En aquellos primeros días habían que evitar cualquier acción o actitud que fuera a pensar que la iglesia era menos de lo que representaban. Y ahora llegamos aquí y Pablo está hablando de los esclavos. Había hablado de todo lo que era la iglesia. ¿Por qué ahora hablar de esclavitud, Pablo? Porque lo que está en juego aquí, hermanos, es la gloria de Dios, pero también la imagen de la iglesia, que es lo que la iglesia piensa de vida. Y eso lo veremos como vosotros y yo andamos en este mundo. Es muy fácil llamarnos cristianos cuando estamos aquí. Es muy fácil llamarnos, yo soy un siervo de Dios, cuando lo que vemos ahí afuera son los hombres dominando en vez de servir. Y esto nos lleva a pensar en algo, que vivimos en épocas de mucha libertad en todas las áreas de nuestra vida. Todos nosotros aquí somos libres. Y cuando hablamos en ser siervo, alguien se levanta y quiere defender la libertad. Pero nos olvidamos qué es lo que la palabra dice acerca de nosotros. La pregunta para ti y para mí es, ¿qué tipo de cristianismo estoy demostrando hoy? ¿Qué es ser cristiano para ti?
¿Cómo estamos honrando a Dios y la doctrina de Cristo? ¿Qué significa para ti ser un siervo de Dios? ¿Qué implicaciones tiene la esclavitud de mi vida cristiana hoy? Si todos nosotros fuéramos jefes, empresarios, señores, ¿quiénes trabajarían? Si todos fuéramos autónomos, ¿quiénes serían los siervos? Y si sois jefes, ¿cómo quieres que tus trabajadores se relacionen contigo? Esto es nuestro pasaje de hoy, 1 Timoteo capítulo 6, responde a estas preguntas. Y tiene todo que ver lo que hemos estado hablando en el capítulo 5. Timoteo, Pablo había amonestado a Timoteo a no exhortar a un anciano, no reprender a este anciano levianamente, sino exhortarlo como padre. A las ancianas, a las más jóvenes, como hermanos, a las ancianas como madres. Pablo está diciendo que la forma en que Timoteo debería reprender los hermanos debería ser con ternura, firme, pero debería ser como un familiar, con toda pureza. Después él habla de la necesidad de cuidar de las viudas, de estas mujeres en necesidad. Y Pablo dice a Timoteo que él no debe desamparar a estas personas, sino debe cuidar de ellas. Y si ellas no tienen hijos o nietos que les puedan sostener, la iglesia tiene que hacerlo cargo. La iglesia tiene que cuidar, pero debe ser en primer lugar un deber de su familia cuidar de los necesitados. Pero también Pablo ha hablado que las viudas más jóvenes que están viviendo en placeres, estas no deben ser ayudadas por la iglesia, sino que deben volverse a casarse. Porque en vez de amar al Señor con todo su corazón, se vuelven a los placeres. Se meten en las casas y hablan lo que no deben. Y Pablo está diciendo a estas mujeres que deben volverse a casarse y preocuparse por su casa, por el testimonio de buenas obras. Deben criar buenos hijos, criar hijos y practicar lo que es bueno. Esto es lo que Pablo venía hablando, que también había oportunidad para estas ancianas de ayudar a otras, discipularlas, cuidarlas. Pero también Pablo lo que enseñó a Timoteo es que el anciano debe ser cuidado. Él debe tener honra. Si él realiza bien su tarea, se trabaja bien predicando y enseñando correctamente, él debe recibir doble honra. Y esta doble honra requiere un sueldo, un salario, si es posible la iglesia pagarlo, pero también no aceptar o protegerlo de cualquier calumnia sin prueba o sin justificación. Si cualquier acusación que se levante contra un anciano debería ser rechazada si no tiene prueba. Pero no solo esto, pero si había pruebas, este anciano debería ser disciplinado delante de todos para que los demás ancianos también teman. Y así toda la iglesia se conserve puro, temente delante del Señor. Pero Pablo también dirá, por eso, tenga cuidado en quién podrán las manos. Sea prudente en la hora de levantar nuevos ancianos, nuevos hombres. No te apresures para no ser responsable de sus pecados. Pero por otro lado, él dice que a veces levantaremos personas que sus buenas obras hablarán por sí mismas, pero otros sus pecados se harán evidentes y no permitirán que sean puestos como líderes. Entonces llegamos a nuestro pasaje. Nuestro pasaje dice, todos los que están bajo el yugo de
esclavitud. Y es interesante cuando dice, en el versículo 1 está hablando de forma general, todos los que están bajo esclavitud. No quiere necesariamente que tu jefe sea cristiano, que hablará en el segundo versículo, pero aquí dice cuando están bajo yugo. Y este concepto de yugo, de esclavitud, es muy importante. Que entendemos que la esclavitud es la situación de una persona que carece de derechos de modo permanente, especialmente los fundamentales de igualdad y libertad. Un esclavo no puede ejercer derechos sobre sí mismo, es considerado como un objeto. En el mundo romano, si tú entiendes, el mundo que vemos donde Pablo está escribiendo, estaba lleno de esclavos. Se dice que en el primer siglo más de 12 billones de personas eran esclavos en el mundo romano. Muchos habían llegado a ser esclavos, capturados como prisioneros de guerra. Y también era común la práctica de comprarlos y tenerlos para mostrar la grandeza. Se dice que una mujer romana podía tener hasta 100 esclavos solo para mostrar que era rica. Pero estos esclavos había algunos que habían adquirido hasta grados superiores, hasta que su amo. Algunos eran médicos. Y esto tú puedes ver en algunas películas que salen por ahí. Pero hermano, es interesante que aquí dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, que tengan a sus amos. Y la palabra amos aquí no es lo que tenemos hoy día, la palabra es un déspota, que en castellano significa un tirano, una persona malvada. Esto es lo que la Real Academia Española define como una persona que trata con dureza a sus subordinados y abusa de su poder o autoridad. Y uno podría pensar, Pablo, entonces escribe algo que yo me libre de esta persona. Pero Pablo dice, si tú estás bajo esclavitud, tengan a estos tiranos por digno de honor. ¿Será que Pablo reconoce quién soy? ¿Será que él no sabe que ser un esclavo significa todo ser la propiedad de otro? No tenía ningún derecho, no tenía voluntad, estaba bajo autoridad, no tenía derecho a su personalidad, no tenía ni dignidad humana. Los amos podían tratarlo como quisieran. Los esclavos ni tenían quién ni derecho que les protegieran. Este era el sistema de opresión tal que generalmente se le imponían a los trabajadores más pesados. Y la ley romana no prohibía a los amos que trataban mal a los esclavos. Más bien la ley le permitía que podían ser condenados a trabajos forzados, encadenados, azotados, ser marcados en sus frentes y considerados ladrones o fugitivos. Hasta podían ser crucificados. Hermanos, y el Nuevo Testamento llaman a los hijos de Dios esclavos. Y la palabra para los hijos de Dios en el Nuevo Testamento es doulos, esclavos. El Nuevo Testamento utiliza para hablar de las personas no solamente para describir el estado, sino la actitud de los hijos de Dios. Y el énfasis es que nosotros siempre somos esclavos ahora de Cristo. Y era la palabra favorita del apóstol Pablo, y tú lo verás en casi todas las cartas, Pablo hablando de sí mismo como el doulos, el esclavo. Y esta palabra aún en las epístolas es usada más de 30 veces para decir quién somos. Y es una palabra, por lo tanto, que en principio indica humillación.
pérdida de derechos, falta de libertad, sujeción a la voluntad de otro. Y esto empiezas a ver cómo debe caracterizar el cristianismo. El cristiano, siervo para el apóstol Pablo en la época de los romanos significaba bajo los remeros, indicando originalmente el lugar más bajo en una embarcación, un lugar inferior de la barca. Los duros eran los esclavos más humildes, menospreciados, despreciados. Por eso, los que estaban bajo la autoridad de otros no tenían derecho ni autonomía. A los esclavos en el mundo griego romano se les consideraban propiedad, a punto que los ojos de la ley se veían como cosas en lugares de persona. Por eso ser esclavo de alguien era ser su posición, atado a obedecer su voluntad sin dudar ni argumentar. Sí, Señor. La esclavitud en el Imperio Romano era tan común que nadie cuestionó. No vemos ningún apóstol cuestionando la esclavitud. Los griegos miraban la esclavitud como algo necesario para la raza humana. Aristóteles dijo que los dulos o los esclavos eran una herramienta animada, y como una herramienta era un esclavo sin alma. Era una persona que no tenía ningún valor. Hay historias donde muchos ricos poseían hasta 10 o 20 mil esclavos solo por ostentación. Pero, así que el esclavo en el primer siglo era una posición de otra persona, totalmente bajo su amo, sin derecho, sin dinero, solo viviendo para el otro. Y aquí tenemos que hacer algunas preguntas, hermanos, cuando llegamos a este texto. Muchos de nosotros no tenemos idea qué significa la esclavitud y ni queremos. Y cuando miramos las películas de Hollywood decimos, esto es una aberración. Esto no es verdad. ¿Cómo no se acabó la esclavitud antes? Pero si no entiendes la esclavitud, no entiendes el cristianismo. Si no entiendes qué es ser un esclavo, es lo que vivimos hoy, el cristianismo, el evangelicalismo de hoy. Nosotros decimos seguir a Cristo y lo llamamos como curios, Señor, amo, pero no queremos servir como esclavos. Cristo cuando llama a los creyentes, Él dice, ven, toma tu cruz, tórnate un esclavo, sígame. Y nosotros decimos, como decían los apóstoles, espera un poco, Señor. Ahora tengo que casarme. Ahora he poseído una casa. Espera, luego iré. Hermanos, las demandas del Evangelio no son menos que la demanda de un déspota. Es llamado a renunciar a ti mismo y seguir al Rey. Si hay algo menos que esto, entonces no es Evangelio, no es cristianismo. El movimiento contemporáneo del evangelicalismo ha perdido el interés de la doctrina del señorío de Cristo. Hemos perdido el enfoque de quién es el Señor Jesucristo y lo transformamos en un osito de peluche. Cristo Jesús se ha tornado mi esclavo y yo el amo. Esto es lo que Satanás quiso hacer en el jardín del Edén. Para las iglesias hoy, preocupadas con el pragmatismo y no con la teología centrada en Cristo Jesús, estos gurús de crecimiento se interesan por la multitud y no por siervos. No por hombres que quieren negar a sí mismos. Por eso lo que apelan a la carne sin redimir,
Apelan a los pecadores de prosperidad antes de convertirse siervos. Le dicen a los hombres que serán amos y no esclavos. Le hacen de Cristo una especie de genio de una botella obligada a garantizar salud, bienes, felicidad, que envía dinero suficiente. Es esto lo que hacemos de Jesucristo, hermanos. Este espíritu empresarial dentro de nuestras iglesias ha perdido el sentido del Señor Jesucristo. Y si perdemos el señorío de Cristo, perdemos el Evangelio, perdemos el reino de Dios. Muriel Harris, él explica, cuando los creyentes cantan y repiten la confesión, Jesús es Señor, estamos afirmando su supremacía absoluta, no solo sobre el universo físico y moral, y no solo sobre la historia humana, no solo sobre todos los seres humanos, estén vivos o muertos, no solo sobre la iglesia, sino también sobre nuestras propias vidas como sus esclavos deseosos. El punto simple pero crucial es que las dos palabras, Señor y esclavos, son correlativas. Hermanos, ser creyente es ser un esclavo. Ser creyente es decir, tu voluntad, no la mía. Amén. Tú, Señor, ¿qué quieres? ¿Dónde quieres? ¿Cómo quieres? Por eso Pablo dice, consideren a sus amos, consideren a estos déspotas como dignos. Es una realidad que parece frustrante, que ni Jesús ni Pablo luchó contra eso. Yo buscaba texto y decía, no puede ser, Pablo, tienes que decir algo acerca de eso. Entonces encontré 1 Corintios 7, y dice, cada uno debe quedarse en el estado en que fue llamado. 1 Corintios 7, versículo 20 al 24. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes. Aunque si tienes la oportunidad de hacerte libre, aprovéchala. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, libre es para Cristo. No, esto no es lo que el texto dice. Ahora es esclavo de Cristo. Amén. Por precio fuisteis comprado. No os hagáis esclavos de hombres, cada uno, hermano, en el estado que fue llamado, así permanezca para con Dios. Hermanos, uno dice, el Señor me libró de la esclavitud. Sí, te ha hecho esclavo de Cristo. No te ha hecho libre. Pero ¿dónde está entonces mi libre albedrío? Bueno, Satanás te lo vendió y tú lo compró. Esta libertad, tanto que el hombre dice, no viene de las Escrituras, no viene de la palabra del Señor. Hermanos, es comprensible que debido a nuestros pecados, la doctrina o la estructura social, la gente quiere ser reyes. Y por eso hay un colapso total en nuestra sociedad. Es cierto que Pablo y Jesús quisieran abolir la esclavitud, pero ellos sí dieron equilibrio y ayudaron tanto a estos déspotas como los esclavos a equilibrar, a amar. Y los dos enseñaron cómo deberían vivir juntos, tanto esclavos como libres. Por eso textos como Efesios 6, 9, cuando dice, esclavos, obedeced a vuestros amos terrenal con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Colosenses 4:1 dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros esclavos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Tened cuidado de cómo tratar a sus esclavos. Los esclavos que eran obligados a trabajar
estar bajo yugo. Pablo les escribe, esclavos, obedecen todos en Colosenses 3, 22 al 25. Obedecen en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo el ojo a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Pero el que actúa con injusticia recibirá la injusticia que haya cometido, porque no hay acepción de personas. Pedro también escribe lo mismo a los siervos. Siervos, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los que son buenos y comprensivos, sino también a los severos, a los déspotas, porque esto es aceptable, que alguien soporte aflicción y padezca injustamente por tener conciencia de Dios. Porque qué notable hay si cuando cometen pecado y son abofeteados lo soportan. Pero si lo soportan cuando hacen el bien y son afligidos, esto sí es aceptable delante de Dios, pues para esto fueron llamados. Porque también Cristo sufrió por ustedes, dejando ejemplos para que sigan sus pisadas. Es interesante que todos, apóstol Pablo y apóstol Pedro, están diciendo lo mismo. Siervos, obedeced. Siervos, obedeced. Estén sujetos con todo respeto, con temor y temblor, no sirviendo el ojo. Y hermanos, quizás el apóstol Pablo no estaba abordando la esclavitud ni dando énfasis a la esclavitud. Él estaba mostrando un ejemplo físico de cómo debemos servir a nuestro Dios. Él estaba poniendo aquí también el respeto, la honradez, la pureza, que servimos a nuestros jefes no por quién son ellos, no por lo bueno que son, sino porque servimos a un Dios soberano. Amén. Porque el mismo Jesús se hizo siervo. Es ahí donde no encaja nuestra mente pagana. Y cuando nuestro Señor Jesucristo en todos los evangelios hablan de los esclavos, habla de la actitud de ser un esclavo, es la actitud que servimos a Dios. Pablo tenía el propósito no de destruir la esclavitud, sino de demostrarles cómo debemos vivir para Cristo. Este es el principio, hermanos. Nosotros estamos viviendo en nuestra tendencia a todos querer ser jefes. Todos nosotros queremos trabajar para que nadie esté sobre nosotros. Imagínense cómo es el pastor. Bueno, dice, quiero ser pastor para mandar. Y bueno, tengo aquí 12 ovejas que son mis jefes. Nadie está libre. Nadie está libre. Pero hermanos, Pablo dice, ahí en el versículo 1, todos estén bajo, los que están bajo yugo de esclavitud, tengan sus amos por dignos de todo honor. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? Él responde, ¿para qué? Para que tu nombre, esclavo, no sea blasfemado. Trabaja duro para que tú seas honrado, tu nombre. Es tu nombre que está en juego. No. Para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Hermanos, un esclavo cristiano debía actuar de la misma forma como los creyentes para honrar a Dios, para honrar el Evangelio de Jesucristo, para no dar lugar a críticas o no dar lugar a que blasfemen el grande y poderoso nombre de Dios. Y aquí es el hincapié del aspecto del Evangelio.
La forma como tú trabajas, estás mostrando quién es tu verdadero Señor. Tu conducta muestra quién es tu gran Dios. Pero nuestra tendencia, hermanos, y aquí nuestra pecaminosidad se hace evidente. Nuestra tendencia como pecadores es buscar nuestros derechos. Nuestra tendencia es que queremos ser tratados dignamente. Nosotros queremos que nos honren. Nosotros queremos que nos ponen una alfombra roja. Queremos que la gente nos abrace. Queremos que la gente nos aplaude. Nuestra tendencia no es forzarnos. Nuestra tendencia es ser líder. Nuestra tendencia es ser como Satanás. Demandamos ser como Dios. Y no solo esto, nuestra tendencia desde el jardín del Edén es disminuir a Dios para que sea nuestro esclavo. Esta es nuestra tendencia. La tendencia del pecado es decir, Señor, ahora que manda soy yo. Satanás ofreció, comes y serás como Él. Y nosotros hemos creído en eso y nos equivocamos en pensar que Dios, Él dice, Dios sabe nuestro corazón, Dios sabe que yo amo, Dios sabe que yo soy bueno pero soy egoísta. Dios sabe cómo amo las cosas pero yo quiero dar las reglas. La agenda es la mía. Y hermanos, y hacemos un prototipo no solo de jefe. Hacemos una imagen, creamos una imagen de Dios. Dios tiene que ser este jefe bueno, que simplemente paga y dice, no necesita trabajar tan duro, hijo. La vida es fácil. Queremos este tipo de jefe, porque es de esta forma que vemos a Dios. Creemos un Dios que acepta mi flojera. Creemos un Dios que acepta mi pereza. Queremos un Dios que no castiga al que quebranta la ley. Queremos un Dios que dice, no pasa nada, mi hijo, yo pago. No necesites esforzarte. Yo tengo el dinero, yo te doy. Hermanos, no solo con Dios hacemos esto. Luego hacemos con los padres, luego hacemos con el policía, luego hacemos con el alcalde, luego hacemos con el maestro, porque hemos quebrantado a Dios. Hacemos con el presidente, con el rey. No solo esto, lo hacemos con todos. Y nos creemos dueños de las personas. Nos creemos superiores que las personas. Nos creemos mejores que las personas. Pero hermanos, es triste ver cristianos así. Quizás no han amanecido de otra vez. El Evangelio trata al cristiano pecaminoso con su relación con Cristo. El cristiano dice en Romanos 6, por gracia a Dios, que aunque eres esclavos del pecado, y habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hermanos, nosotros fuimos esclavos del pecado y nosotros hemos dado nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente al pecado. El pecado nos decía, mira esta película, y nosotros mirábamos. El pecado decía, tomen un poco más de esta cerveza, y tomábamos. El pecado decía, una mujer más, y lo hacíamos. El pecado decía, un poquito más de esta sensualidad, y nosotros hacíamos. Pero en Cristo, Él dice, libertados del pecado, veniste a ser esclavos de la justicia. El Evangelio en aquella cruz demuestra que Cristo Jesús fue aplastado, destruido, para comprar un pueblo que ahora son de Cristo.
que ahora abandonen su yo para servir a Él. Por eso el nombre de Dios aquí está en juego. Las Escrituras dicen que nuestro Señor Jesucristo, Él no tuvo autonomía cuando vino a la tierra. Jesucristo dice que Él fue el siervo sufriente, como el profeta Isaías dijo. Jesucristo estuvo entre nosotros, dice Lucas, como el que sirve. Marcos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por rescate de muchos. Mateo dice que Él los lavó los pies de los discípulos y le enseñó que su propia disposición era de un siervo y que ellos deberían seguir su ejemplo. En Juan 13, la que hemos leído hoy. Y Pablo habla de Jesucristo, que aunque existía en forma de Dios, tomó la forma de un siervo. Jesús, siendo Dios, se hizo un esclavo. Esto es el Evangelio. Este es el Evangelio de Jesucristo, que Él mismo, pudiendo venir al mundo y decir a la gente, yo soy el que manda, deben honrarme. Él dice, mi comida y mi bebida debe ser la voluntad de mi Padre. Amén. Él se sometió aún a las leyes de los romanos. Por eso, no solo blasfemamos el nombre de Dios, blasfemamos el nombre de Cristo cuando vivimos como amos, pero también blasfemamos la doctrina de Cristo. El Evangelio, al presentar el Evangelio a través de la lente de esclavitud, estamos siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo mismo. Nuestro Señor ni apoyó ni denunció la esclavitud, sino que consideró como una analogía apropiada para ilustrar las verdades del Evangelio y del reino de Dios. De esta misma forma, Jesús normalmente evocó la figura del esclavo en todas sus enseñanzas. Con frecuencia Jesús usó las metáforas para decir cómo debíamos servir al Señor. No porque la figura de esclavitud era algo bueno, sino que era algo que los cristianos deberían desearlo. Porque ahora ya no tenemos como amo a un déspota. Tenemos a un rey, a un amo que se hizo amo para enseñarnos cómo servir. No estamos sirviendo a uno que no sabe lo que está haciendo, sino a uno que siendo rey rompió sus vestes reales y tomó las ropas sucias de los esclavos y nos dio ropas nuevas. La ropa que vestimos hoy son las ropas reales, pero la actitud debe ser de un esclavo. Y estas ilustraciones en las parábolas, los esclavos debían estar trabajando duro. Y aprendemos que el esclavo no es mayor que su amo. Jesús, Él dice que ni sabía los planes de su amo. Los esclavos, ellos son responsables ante el amo por cómo usan sus recursos, incluso en su ausencia, en las parábolas. También son responsables de cómo tratan a sus compañeros esclavos y son objeto del castigo considerable si son despreciados con otros. Se espera en una parábola que los esclavos obedezcan y honran a sus amos sin quejas. No obstante, el esclavo fiel se honrará por su servicio diligente. En otra parábola, los esclavos pueden esperar que los desconocidos les tratan de manera que trataran a su amo. Si el amo se les trata con desprecio, los esclavos no deben esperar que sean tratados de otra manera. Hermanos,
la doctrina de Jesucristo, Él ha dicho que ser un esclavo definía la forma de cómo deberíamos seguirlo. Como esclavos implica una vida de autonegación, de disposición humilde con respecto a los otros, de devoción incondicional hacia su amo, una disposición a obedecer sus mandamientos en todo, una ansia por servirle incluso en su ausencia y una motivación que viene de saber que Él está satisfecho. Aunque los fueron una vez esclavos del pecado, los seguidores de Cristo ahora recibieron la libertad espiritual, descansos para sus almas, pero para seguir a Él de forma devota. Por eso, opuesto al trasfondo de la esclavitud, nuestro Señor llama a los cristianos al autosacrificio. A la vida de un esclavo se consistía en una rendición absoluta, sumisión, servicio. Las personas en los días de Jesús entendían, yo era así para el mundo, ahora tengo que ser así para Cristo, para Dios. Por eso la invitación de Jesucristo es lo mismo. Toma tu cruz. La pregunta para ti y para mí, hermanos, ¿estás siguiendo a Jesús de esta forma? El cristianismo que tú quieres o que te han presentado es un cristianismo que te hace rey o siervo. Porque si no has entrado por la puerta estrecha, la puerta que te hace ser esclavo, todavía estás fuera del reino. Estás perdido. Y necesitas rendirte ante el señorío de Jesucristo y pedir a Dios que tenga misericordia de ti. Si todavía no has dicho, Señor, estoy aquí, lleno de mi pecado, lleno de mi soberbia, sálvame, líbrame de mí mismo. Quiero ser tu siervo. Quiero seguirte. Hoy es el día que debes pedirte a Dios. Porque si no te ves como un siervo, un esclavo, es porque no eres creyente. Amén. Con mucha tristeza digo, hermanos, muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, y Él dirá, no los conozco porque solo he salvado a los esclavos. Solo me sirve y entrarán en el reino de Dios los esclavos de Cristo, los que están abnegando de sí mismo y diciendo, sí, Señor, yo voy. Y esto es lo que Pablo dice en el versículo 2. A los que tienen amos creyentes, no los tengan en menor por ser hermanos. Al contrario, si son hermanos, sírvanlo mejor. Si tiene amos que son creyentes, más aún trabajas. No porque eres inferior, porque el otro también es un esclavo de Cristo. Y esta conducta ayudan tanto a los creyentes amados a servirse unos a los otros, porque los dos saben que son esclavos. Los dos saben que son siervos. Y esta es la relación espiritual, debe ayudar para que su servicio sea fiel. No es porque mi amo es creyente que yo digo, ya pasará por alto. Ya me dará 40 días de vacaciones. Ya me dará más. No. No, hermanos, en el reino de Dios es contracultural. El reino de Dios, los perezosos y los vagos no tienen entrada. Estarán afuera, junto con los ladrones y los mentirosos. En el reino de Dios, los creyentes aman trabajar. Por eso muchos no quieren entrar en el cielo, porque piensan que en el cielo no habrá trabajo. Pero el trabajo estuvo desde antes de la caída. Trabajaremos en el cielo. Y nuestro llamado es trabajar con más diligencia si nuestro jefe
es creyente. Si hemos conocido la experiencia costosa y humillante, el quebranto de nuestro Señor Jesucristo, si hemos sido transformados por el poder del Evangelio, nuestro llamado ahora es servir unos a los otros. Es servir a fin de que nuestro Señor no sea blasfemado. El honor, quien está bajo autoridad se somete, ama servir. La naturaleza de este amo, aunque él no es bueno, yo debería servir bien, pero si es un siervo en el Señor, debo servirle aún mejor. Este es el llamado del apóstol Pablo. Es un llamado a servir de manera íntegra. Este es el fruto del cristianismo. Y aquí podemos entrar en todas las áreas de nuestra vida. Pablo podría decir, si tu esposo es creyente, sírvalo aún mejor. Si tu esposa es creyente, sírvala aún mejor. Si tu madre es creyente, sírvala aún mejor. Si tus profesores son creyentes, sírvalo aún mejor. Si el presidente fue creyente, sírvalo de buena gana, mejor todavía. El sacrificio, la entrega y la humildad son las características de un creyente. Esa vida abnegada es un privilegio que todo creyente tiene de ser llamado a servir. Si ya debemos servir a los que son duros, a los que son malos, ¿cuánto más servir a los que fueron transformados por el Señor? Por eso considere esos 5 paralelos entre el cristianismo bíblico y la esclavitud del primer siglo. En primer lugar, ser un esclavo de Cristo significa sumisión completa. Ser esclavo no significa solamente pertenecer a otra persona. También implica estar disponible siempre y obedecer a esta persona en todas las maneras. El único que del deber del esclavo era llevar a cabo el deseo del amo, y el esclavo fiel anhelaba hacer tal cosa sin vacilación o reparo. Después de todo, los esclavos no conocen otra ley sino la palabra de su amo. No tienen derechos propios, son propiedad absoluta de su amo y están obligados a ofrecerle obediencia incuestionable. Y esto es lo que el Nuevo Testamento nos dice: no sois vosotros, porque habéis sido comprados por precio, dice Colosenses. Estar vivo del todo resulta en beneficio para la obra. Así que el esclavo solo existe para trabajar. La sumisión al señorío de Cristo, una actitud del corazón por sí misma, se desarrolla en obediencia a Él. Jesús en 1 de Juan 2:3, el apóstol dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, si servimos. De un esclavo se espera obediencia, de un esclavo se espera sumisión completa. Por eso se espera de nosotros obediencia, para que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y que guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Los que pertenecen entonces a Cristo, pero persisten en padrones de desobediencia, traicionan su profesión de fe.
El apóstol Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El verdadero hombre de Dios es un siervo. Pero en segundo lugar, hay una devoción singular. La vida de un esclavo en la época del Nuevo Testamento era difícil, era humillante, pero aunque realmente era simple. Esclavo solo tenía un interés: llevar a cabo la voluntad de su amo. Todo lo que él tenía que hacer era obedecer a su amo. Él no necesitaba ser creativo, no necesitaba otras cosas. Él recibía órdenes, no daba órdenes, solamente obedecía. Lo único que él quería era agradar a su amo. Lo único que quería era que su amo estuviera contento y estuviera dedicado a él. Entonces llegamos en el Nuevo Testamento, al igual que los esclavos, nosotros debemos ser completamente devotos a nuestro amo. Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esta es la devoción exclusiva que nos hace servir a nuestro Señor en todo el tiempo. No podemos servir a Dios el dinero, no podemos adorar al Dios verdadero y a nosotros mismos a la misma vez. Por eso Hebreos dice, busquen lo que agrada a Él, lo que es de agrado a Él. En tercer lugar, un esclavo, el paralelo de la esclavitud con el cristianismo es dependencia absoluta. Como parte de la familia de este amo, los esclavos eran totalmente dependientes de su amo, aún en condiciones de sus necesidades. El esclavo no necesitaba ir al mercado, no tenía preocupación si iba a comer o no, si tendría refugio. Esta era la obligación del amo darle. El amo le daba refugio, el amo le daba comida, el amo le daba carne, vegetales, el amo le ofrecía. Los esclavos no tenían que preocuparse por encontrar algo que comer, un lugar donde dormir. ¿Te viene a la mente algún texto? No os afanéis, pues deseando, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Dijo Jesús a sus seguidores, vuestro Padre, vuestro amo, Él sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Amén. No es tan mal esta esclavitud, ¿verdad? Al fin y al cabo, este amo, Él sabe lo que tenéis necesidad. No os afanéis. En cuarto lugar, es una responsabilidad personal. Los esclavos en el primer siglo eran completamente responsables ante los dueños por todo lo que hacían. Ellos tenían que rendir cuentas, tenían que ser evaluados. Y lo único que importaba era si el amo estaba satisfecho o no. El esclavo se beneficiaría si el amo estaba bien. Toda una vida de fidelidad hasta le podría recompensar con la emancipación por ser un buen esclavo. Pero si el disgusto del amo, el esclavo era disciplinado, azotado. Los creyentes asimismo, hermanos, se les impulsa a partir del entendimiento de que un día nosotros estaremos parados ante Cristo, nuestro amo. Y el deseo de agradar debe estar por encima. Romanos 14:12 dice, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
cada uno de nosotros, igual a los esclavos diligentes, anhelamos escuchar lo que el Señor dijo en la parábola de las bienaventuranzas. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Nos sentimos animados con estas palabras, pero nadie quiere servir. Queremos ser recibidos, como dice en 2 Timoteo, la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y a todos los que aman su venida. Todos aquellos que trabajaron duro, sirvieron al Señor con fidelidad, escucharán en aquel último día: ven, buen siervo, buen esclavo, has hecho bien. Y es interesante el número significativo de creyentes que habrían sido esclavos de los romanos. Y Pablo recuerda a ellos a servir a sus amos. En tales casos ellos están glorificando a Dios y están confirmando la doctrina. Pero en quinto lugar, es una devoción singular. La vida de un esclavo no era fácil, no era simple, él no tenía interés propio, pero llevar a cabo la voluntad del amo era también ser honrado por el amo. Si el amo era honrado por la sociedad, el esclavo también ganaría un nombre sobre todo. Y esto es lo que nosotros necesitamos. Si nuestro amo es engrandecido, los beneficiados somos nosotros. Si nuestro jefe es engrandecido, el beneficiado somos nosotros, no solamente él. Por eso, ¿qué de ti, hermano y hermana? Timoteo debería enseñar. Pablo dice esto: enseña y exhorta. Pablo quería que estas cosas fueran enseñadas, y estos dos verbos están en imperativo: enseñar y exhortar. Llamar cada uno al lado, rogar, insistir y decir: esto es lo que tenéis que hacer. ¿Cómo respondemos a este llamado? ¿Cómo respondes al llamado de Dios para tu vida hoy? Es un desafío. Es un desafío porque ninguno de nosotros quiere ser esclavo. Pero el Nuevo Testamento nos llama a nosotros a vivir de una forma diferente. Sumisión total. El apóstol Pablo, él no estuvo menos involucrado en nada menos que una vida diaria de autosacrificio. Él dice: ya que el esclavo no era legalmente una persona, no podía poseer ninguna propiedad, ni siquiera tenía poder sobre mí mismo. Él solo hacía lo que se le pedía. Esto en medida indica la extensión y la reivindicación propia del apóstol Pablo. El esclavo, como explica un erudito, como Pablo no era diferente de un esclavo ordinario, él estaba a la disposición de Jesucristo, él estaba solo a disposición de su amo. Así como un hombre solo puede servir a un amo, así Pablo era responsable solo ante Cristo. Y este es un pensamiento libertador para nosotros. Amén. Los creyentes se caracterizan por un profundo amor a Cristo. Y este amor se evidencia por la forma como yo trabajo en este mundo, por la forma como yo obedezco. Aquellos que no aman al Señor, ya sea por lo que dicen o por cómo viven, evidencian de hecho que no pertenecen a Él. Aquellos que viven para sí mismos, su Dios
de su estómago. Viven para sí mismos. La única respuesta entonces, hermanos y hermanas, apropiada al Señor, al señorío de Cristo, es la sumisión sincera. Es la obediencia amorosa y la adoración apasionada. Lucas dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Somos llamados a responder de forma real. Y aquí está la advertencia, como dice Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cómo responderás hoy al llamado del Señor a seguirlo? ¿Cómo trabajarás mañana delante de tu jefe? ¿Cuál será tu mayor preocupación mientras esté trabajando? ¿Tu profesión? ¿Tu sueldo? ¿O la gloria de Cristo y su vida, sus enseñanzas? Si no conoces a Cristo, ríndete hoy delante de Él y clama que Él sea tu Señor y tu Salvador en arrepentimiento y fe, y tome tu cruz y sígalo. Entender que somos esclavos de Cristo cambia mi manera de relacionar con el mundo y con los demás. No soy el rey, soy el siervo. Él es el rey. Él merece toda la gloria. Él merece toda la honra. Y terminamos con Filipenses. Pablo termina diciendo, Filipenses 2, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, lléname de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en un alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno deba velar no solo por su propio interés, sino por el bien de los intereses de los demás. La actitud de vosotros debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a orar. Señor nuestro Dios y Padre, te alabamos y te bendecimos. Y reconocemos, Señor, que nuestra actitud muchas veces no es de humillarnos, de obedecernos. Reconocemos que somos duros de servir, duros. Y anhelamos ser reyes. Anhelamos que los otros nos sirvan. Pero Padre, ayúdanos a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ayúdanos, oh Señor, a vivir una vida que despliega, que demuestre tu gloria. Y Señor, no permítanos que blasfememos tu nombre. No permítanos, Señor, que profesamos ser siervos de Cristo mientras queremos ser amos de los demás. Padre, ayúdanos, fortalécenos, capacítanos y danos el mismo sentir que hubo en Cristo. Por eso necesitamos de ti, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu gracia. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.